Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jenny Paola Gutiérrez Alba. Hago parte del equipo de Alianza Integral. Entonces recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal en YouTube y también en nuestras redes sociales como lo es Facebook e Instagram. Hoy nos une la intención de estar y sentirnos bien a nivel emocional. Por eso nosotros, como Alianza Integral, vamos a brindarles nuevamente herramientas para afrontar esta pandemia. Y una de esas herramientas que les queremos brindar es que cada uno de nosotros y pues de todos los que están viendo también este video, creemos un libro y es el libro de nuestra propia experiencia y de lo que vamos a hacer para afrontar esta situación. Y antes de comenzar el libro, cada uno de ustedes quiero que se responda a esta pregunta y es, ¿qué cambió en nuestra vida en estos momentos? ¿Qué ha cambiado? Sí, sabemos que frente a esta situación, quizás nuestra dinámica familiar, nuestra dinámica personal, también a nivel educativo y laboral ha cambiado. Los horarios, la interacción con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestra familia ha cambiado. Entonces, cada uno de ustedes va a designar una agenda y va a elaborar o su libro, como lo mencionaban, y van a tomar registro de qué ha cambiado. Y van a ponerle un nombre a su libro. Bien, en mi caso, mi libro se va a llamar Margarita. ¿Sí? Este nombre tiene un significado personal, ¿sí? Pero rápidamente simboliza, en mi caso, fortaleza, amor, confianza. Entonces, por eso le coloqué a mi libro Margarita. Y este libro va a tener 6 capítulos, al igual que el de ustedes. Y probablemente a lo largo de este camino, ustedes van a seguir complementando los mismos capítulos e inclusive van a agregar más capítulos, ¿bien? Para este complemento y para la elaboración del libro hay que tener en cuenta dos factores. El primero es la información. Recuerdan que en uno de los videos que tenemos en el canal hablábamos de tener información real, es decir, que nosotros no nos podemos dejar guiar por el chisme, por los comentarios, por los rumores. Debemos tener información real, es decir, ya sea de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud. ¿Para qué? Para que nuestro libro tenga información objetiva, es decir, tenga información real que nos pueda ayudar a afrontar esta situación. Además, ¿qué se sugiere? Que esa información relacionada al coronavirus no supere 1 hora al día, es decir, que las consultas que hago no superen 1 hora al día. Lo puedo distribuir, por ejemplo, media hora en la mañana o media hora en la tarde, ¿sí? Adicional a la información, debo tener en cuenta mi rol, ¿sí? Es decir, yo soy el protagonista también de este libro. Entonces, ¿cuál es mi rol también como protagonista? Soy mamá, soy papá, soy hijo, soy estudiante, soy trabajador, ¿sí? De una fábrica, trabajador de un hospital, qué rol desempeño en esa entidad para la cual trabajo. Entonces, debemos tener en cuenta la información real y el rol que desempeño, ¿bien? Les recuerdo antes de continuar y que esta información que nosotros facilitamos a través de estos videos, esta ayuda, estas herramientas que quizás muchos psicólogos estamos brindando en este momento, no reemplaza una terapia, ¿bien? Es decir, que en dado caso que usted considere o que sienta que se está saliendo de control, que no ha podido manejar esta situación, no dude en ir a un especialista. ¿Listo? Bueno, entonces continuando. Nuestro libro va a tener estos 6 capítulos y para iniciar ustedes van a colocar la fecha del día de hoy y va a puntuar de 1 a 10 en cada uno. Entonces, ¿en cuál está más débil? Siendo 1, ¿en cuál se siente mucho más fuerte? Siendo 10. ¿Bien? Vamos a tocar o vamos a abordar la alimentación, la protección, las buenas relaciones, la diversión, el descanso y la inteligencia emocional. ¿Bien? Bueno, entonces iniciamos con nuestro primer capítulo, es acerca de la alimentación. Entonces allí usted debe registrar
cómo se va a alimentar, qué tipo de alimento va a consumir, con qué frecuencia va a comer, qué cantidad. Muchos nutricionistas, no soy nutricionista, soy psicóloga, pero muchos nutricionistas sugieren el comer por lo menos 5 veces al día, ¿verdad? El desayuno, unas 11, el almuerzo, 11 en la tarde y la cena. Bien, eso es lo que ellos nos sugieren, e intentar que sea lo más balanceado posible, es decir, proteína, verdura, evitar el consumo de carbohidratos, es decir, harina, ¿cierto? Que lo entendemos también por carbohidrato, es fortalecer todo lo que es el consumo o aumentar el consumo de verduras, ¿sí? Y frutas y también proteína y aumentar el consumo de agua. Hay que evitar el consumo de bebidas azucaradas o energizantes, al igual que el exceso, también el consumo de café o el exceso en bebidas alcohólicas. Esto lo debemos evitar. ¿Bien? Nuestro segundo capítulo es la protección. ¿Listo? Entonces, cuando salgo a la calle o cuando me dirijo a mi trabajo, que lo ideal es que no salgamos a la calle, lo ideal es que permanezcamos en casa, pero pues la realidad quizás nos lleva a tener que salir. Entonces, cuando tengamos que salir, ¿cómo estoy utilizando mi tapabocas? ¿Soy de los que lo utilizo como está en la imagen o soy de los que lo utilizo en el mentón? Entonces, evaluamos cómo estamos utilizando nuestros elementos de protección personal. Si me estoy lavando las manos, es decir, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, con los 11 pasos, ¿sí? Con abundante agua y abundante jabón. Recuerden que debe durar por lo menos 60 segundos, ¿cierto? Un minuto. Y el distanciamiento. Además de eso, también se sugiere, cuando salgamos a la calle, llevar el cabello recogido, ¿sí? Y en la calle, digamos que ahorita yo tengo aretes, pero cuando yo salgo no llevo ningún accesorio. El único accesorio que llevo es mi celular. El resto no llevo absolutamente nada más y obviamente los elementos de protección personal como lo es el tapabocas. Entonces hay que estar muy atentos cómo lo estoy utilizando. Si ustedes tienen dudas de cómo llevar el tapabocas, cómo lavarse las manos, consulten en la página de la Organización Mundial de la Salud o en la del Ministerio y allí están todas las indicaciones. Nuestro tercer capítulo, las buenas relaciones. ¿Cómo estamos interactuando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? Esto sí que nos va a ayudar también a manejar esos niveles de estrés, ¿sí? Y una de las herramientas que debemos llevar es un teléfono, ¿sí? Porque hay momentos en los que nuestro estado de ánimo fluctúa un poco, ¿cierto? No nos sentimos muy bien, entonces necesitamos llamar a algún amigo, ¿cierto? A un familiar, un compañero. Entonces, llevar nuestro teléfono también es útil. Y el buen ambiente, tanto en la familia, ¿sí? El solucionar los conflictos de una manera asertiva, ¿sí? Evitar pues, que esto aumente o perjudique más nuestra vida personal, familiar o también en el ámbito laboral. Esto sí que es muy importante. Nuestro cuarto capítulo y es si nos estamos divirtiendo, entonces registren en su libro la diversión, qué van a hacer para divertirse. Si a algunos les encanta practicar ejercicio, entonces bueno, voy a practicar ejercicio, con qué frecuencia lo voy a hacer. Otros prefieren escuchar música, otros prefieren cantar, bailar, leer. Es libre elegir qué tipo de actividad quieren hacer para divertirse, pero es importante que lo incluyan en su libro, en este capítulo, y que no solamente lo incluyan en el libro, sino que lo puedan ejecutar. La idea de las ideas o de las herramientas que les estamos brindando no es que queden en el libro, ¿sí? Que mi libro como se va a llamar Margarita, no es solamente que quede en mi libro como que en mi libro Margarita, sino que en realidad yo las ponga en práctica. ¿Bien? Nuestro quinto capítulo es el descanso. ¿Estoy descansando bien? ¿Estoy descansando lo suficiente? ¿Estoy teniendo un sueño reparador? Entonces hay que prestar mucha atención a ello. Recuerden que debemos dormir de 6 a 8 horas, pero adicional, evitar el uso de tecnología antes de dormir y en el momento, por lo menos unos 15 minutos después que me despierto o me levanto de la cama. Entonces, recomendación, dormir muy, muy, muy bien. Nuestro sexto capítulo, y es el más amplio, es acerca de la inteligencia emocional. Hoy quiero recordar esta frase
que la elaboró uno de nuestros psicólogos, que hace parte también de Alianza Integral, Wilmar Céspedes. Entonces elaboró esta frase y dice: la predicción del éxito para afrontar el COVID depende si hacemos uso de nuestra inteligencia emocional. Vamos a ver en qué consiste. Consiste en que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para conocer, entender y gestionar ¿qué? Nuestras emociones y las emociones de los demás, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Conocer cuando tengo miedo, cuando tengo ira, ¿cierto? Entender el por qué me está pasando eso, por qué tengo miedo, frente a qué situación tengo miedo o frente a qué situación me enojo. Gestionar o regular. Entonces sé que tengo miedo, entonces frente a esta situación que me genera miedo, voy a tener estas acciones que me van a ayudar a modular el miedo o a modular la ira. ¿Bien? Entonces son estos tres componentes. Recordemos algo, y es que el éxito de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, tiene aún más peso en cuanto a la inteligencia emocional que a un gran coeficiente intelectual. Además de lo que acabamos de hablar, les cuento que la emoción se contagia y se contagia aún más rápido que una gripe. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos, lo que contamos, ¿sí? Porque si expreso quizás constantemente miedo o más que miedo, expresiones catastróficas, mis compañeros o mi familia también se va a ver afectada. Entonces esto va a generar un efecto bola de nieve. ¿Sí? Entonces cada vez esto va a empeorar. Entonces por eso es importante mantener unas buenas relaciones y pensar en positivo. No quiere decir que voy a negar lo que está pasando, sino que es buscar herramientas para afrontar esta situación. ¿Sí? Y el buscar herramientas no quiere decir que todo el tiempo voy a pensar en negativo o todo el tiempo voy a pensar de manera catastrófica. Es utilizar un lenguaje adecuado. Para esto, evitar el ver constantemente noticias, de pronto que todo el tiempo estén hablando del COVID. Muchas veces uno llega a alguna casa, a alguna tienda y tienen el noticiero, ¿sí? ¿Y qué hablan las noticias? COVID, muertes, más enfermos. No. Es evitar este tipo de información, como les dije en un comienzo, es tener información que sea real y que les pueda aportar a su vida. Vamos a hablar ahora de las técnicas de inteligencia emocional, por eso les dije que este último capítulo era el más amplio. Y esas tres técnicas es: la primera es el autoexamen, la segunda el autoconocimiento y la tercera la regulación. Bueno, entonces parte de este autoexamen, como lo veníamos hablando, son también estas tres fuentes que aparecen en la pantalla. La primera, el entorno, es decir, las demandas que nos trae el ambiente, las demandas de adaptación. ¿Sí? Parte de esto es que nosotros no esperábamos que llegara una pandemia, ¿cierto? No esperábamos que a Colombia le sucediera lo que está sucediendo actualmente, ¿bien? Adicional, entonces debemos verificar cómo está nuestro cuerpo, cómo está reaccionando nuestro organismo. En algunos casos, muchas personas están presentando dolor de cabeza, dolor de estómago, malestar general. Entonces, esto no necesariamente ha sido generado por problemas físicos, sino por la forma en que estamos afrontando esta situación, es decir, por esos niveles de estrés. ¿Bien? Entonces, no solamente debemos estar pendientes o hacer un autoexamen del cuerpo, sino también a nivel mental o emocional. ¿Listo? Lo otro es el pensamiento, que va muy de la mano con la parte también emocional, y es cómo estoy interpretando esta situación. Es decir, que de mi pensamiento depende cómo percibo mi pasado, mi presente y mi futuro. Sirve o tanto para relajarnos o para estresarnos. ¿Listo? Es decir, que el pensamiento varía la forma en cómo interpretamos esta situación. Ahora pasamos a la segunda técnica, que es la técnica de autoconocimiento. En esta segunda técnica, entonces ya sé cómo está mi cuerpo, ya sé cómo está mi mente, ya sé qué está pasando en mi entorno, que es el autoexamen. Ahora en la técnica del autoconocimiento es reconocer mis emociones, reconocer qué está pasando. Y no solamente reconocer las emociones, sino es importante monitorizar esas emociones. No hay que llegar hasta estar en shock
o estar completamente alterado, sino estar constantemente monitorizando y hacer algo para no llegar hasta allí, ¿bien? Y estar muy pendiente, obviamente, de las señales de alarma. Para este autoconocimiento llamamos también unos momentos. Y estos momentos que nos llevan hoy para afrontar esta pandemia, mencionamos hoy 8, ¿sí? Y los voy a mencionar en orden como aparecen en la gráfica. Pero esto no quiere decir que en todas las personas se va a presentar en ese mismo orden. En algunos podemos saltar de uno a otro o nos podemos regresar, ¿bien? El primero es la llamada. Entonces, la llamada consiste en cuando nos dicen, hay un virus en China. Llegó el virus a Colombia. Entonces, si estamos trabajando de pronto en un hospital, prepárense como hospital para atender las personas que van a llegar con un diagnóstico de COVID. ¿Listo? Ese es el primer momento, la llamada. En algunos casos pasa que las personas van a decir, no, esto no va a llegar a Colombia, o esto no va a llegar aquí a este hospital, esto no va a llegar aquí a este municipio, ¿cierto? Que va muy de la mano con la negación. Luego de esto viene la rabia. Y es cuando las personas dicen, pero ¿por qué el presidente no cerró el aeropuerto? ¿Por qué no tomaron medidas antes? ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer los porqués, empiezan a aparecer sentimientos de ira, de enojo, de rabia. Luego es el miedo, que también va muy de la mano con el temor frente a esta situación. Ya después de esto, entonces dice, bueno, sí, ya llegó a Bogotá, llegó a este municipio, nos llegó a nosotros aquí en el hospital o en cualquier otro hospital. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar esa situación y vamos a enfrentar esta travesía, ¿cierto? Entonces inician el proceso de aceptación y adquieren nuevos hábitos, nuevas rutinas, empiezan a reestructurar diferentes aspectos en su vida y ya después de esto genera una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Aprendí el autocuidado, aprendí a relacionarme mejor de pronto con mis compañeros de trabajo, con mi familia. ¿Qué oportunidad de aprendizaje me generó esta pandemia? Y ya luego el COVID pasa. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero algún día va a pasar, ¿bien? Entonces, esto hace parte de los momentos y la idea es que cada uno de nosotros identifiquemos y ustedes identifiquen en qué momento están, ¿sí? Si están todavía en la rabia, si están en el miedo o si ya han generado una aceptación y han adecuado sus hábitos, ¿bien? Entonces ya sabemos que el autoconocimiento consiste en identificar cuáles son mis emociones, pero adicional en qué momento estoy. Ahora pasamos a la regulación. Y cuando hablamos de la regulación, hablamos de estos 3 niveles también de los que se habla también a nivel emocional. En este caso, encontramos el primer nivel, que es no es consciente. Entonces, antes de tocar los niveles o de hablar de los niveles, hay que estar muy pendiente de qué emociones puedo externalizar y cuáles no. Es decir, si de pronto estoy enojada y grito a mi compañero de trabajo, grito a mi pareja, grito si tienen hijos a sus hijos, esto quizás me puede ocasionar un problema. Entonces debo saber qué emociones puedo expresar y cuáles no. ¿Bien? Entonces el primer nivel no es consciente, es decir, es aquella persona que probablemente grita, ¿sí? a su hijo, si grita a su hijo, lo insulta, y le dicen, ven, esa no es la forma de hablarle a un hijo, regule su tono de voz, y esa persona dice, no, yo soy así, esa es mi forma de ser, ese es mi tono y nadie me va a cambiar, ¿verdad? Entonces la persona aún no es consciente de sus expresiones o expresiones a nivel emocional. El segundo nivel es consciente después, entonces podemos hablar del mismo caso, ¿sí? Y la persona tiempo después, puede ser minutos, horas o tal vez días después, dice, yo no debía actuar de esa manera, ¿sí? Quizás tenga que actuar mejor, ¿sí? No puedo responder frente a esa situación de esa manera, ¿bien? El tercer nivel lo hacen consciente en el momento y ojalá todos podamos llegar a ese nivel. Entonces, estoy molesto, ¿sí? O estoy irritado, me generó molestia alguna situación, pues pienso qué debo hacer, pero no tomo, digamos que no grito, no insulto en el momento y pues después tampoco, pero pienso de manera detallada qué puedo llegar a hacer para esa situación. Hay una frase, ¿sí? Que la tomó de Aristóteles y él dice lo siguiente, cuando vayamos a expresar
una emoción, y aquí es importante también la expresión emocional, y de pronto cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes, poder contar o hablar con una persona es importante, pero para esto debemos tener en cuenta la persona correcta, el momento correcto, la forma correcta y la intensidad correcta. Otra herramienta que nos va a ayudar y que vamos a colocar en nuestro sexto capítulo de nuestro libro es el termómetro de las emociones. ¿Vale? Entonces la idea es, ¿recuerdan que hablábamos en nuestro autoconocimiento de monitorizar nuestras emociones? Entonces, para la ayuda de esa monitorización, vamos a utilizar nuestro termómetro y lo vamos a llamar el termómetro de las emociones. Y este termómetro lo vamos a hacer, aquí lo hicimos con el ejemplo del miedo. Entonces, de 1 a 3, ¿sí? Totalmente en paz, todavía tranquilo, inquieto, pues digamos que la persona está tranquila, ¿bien? De 4 a 6, algo asustado, miedo, ansioso, todavía no se ha salido de control, pero es momento de aplicar alguna de las técnicas, ya sea control de pensamiento, respiración, relajación, retirarse de la situación. ¿Bien? Entonces ahí ya hay que hacer algo, ¿listo? Hay que ir monitorizando esas emociones. Si ya está en los tres últimos, 7, 9 o 10, muy ansioso, descontrolado o exploté, pues la idea no es llegar allí, pero sí hay que estar muy, muy atentos de esas emociones para no alcanzar a un 9 o un 10. Bien, entonces van a llevar su termómetro para ir monitorizando sus emociones. ¿Listo? Y algunas de las técnicas que podemos facilitar en este momento es el control de pensamiento. Este es un video que vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que también lo puedan ver. Respiración profunda. ¿Sí? El llevar a cabo técnicas de respiración. En YouTube hay cantidad de videos que les pueden orientar en esto. Hablarse a sí mismo y hablarse a sí mismo de que sí puede superar ese miedo, de que sí puede afrontar esta situación. Hacer cosas que sean de su agrado. Entonces recuerde que en nuestro capítulo, en nuestro libro, perdón, incluíamos el descanso. No solo el descanso, la diversión, ¿verdad? Salir por un momento de la situación, es decir, si estoy en una situación muy, muy estresante, muy incómoda, preferiblemente retírese un momento de la situación, tome aire, ¿sí? Tome agua y vuelva a la situación. ¿Bien? En lo que hablamos hace un momento, la expresión emocional es importante. Es importante que usted exprese también cómo se está sintiendo y que pueda acudir a un amigo, a un familiar o como lo dije hace un momento, si considera que la situación ya se está saliendo de control o me devuelvo un momento o que frecuentemente está muy ansioso, descontrolado, pues hay que acudir a un especialista. Bien, entonces estas son las recomendaciones y lo que hoy desde Alianza Integral les queremos facilitar a ustedes. Espero sea de su agrado. Muchas gracias por permitirnos también ingresar a sus hogares, a sus familias, a sus lugares de trabajo y recuerden que el desafío es reinventarnos de nuestras propias competencias y emociones. Y no duden en seguirnos en YouTube, Facebook o Instagram como Alianza Integral. Que estén muy bien.